Continuamos aquí en Primera Hora. Nosotros estamos, por supuesto, en el segmento Su cita con la ley. Como hemos hecho en las últimas semanas, estamos hablando del Código Procesal Civil. Por supuesto, hemos estado abordando en contexto qué es lo que significa y cada uno de los libros semana tras semana. La semana anterior se abordó muy de forma general el libro cuarto, que es de los procesos declarativos y monitorio. Y esta semana quisiéramos profundizar un poco más. Contamos con la presencia del diputado Carlos Emilio López y también de la doctora María Amanda Castillón Tífer, que es directora de la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me extrañaban? No. Claro que sí. Hace falta. Sí, no, ahí le mandé saludos a todas sus amistades ahí en Cuba. Entrando en materia, yo todavía ahora tengo que aterrizar un poco sobre el libro cuarto. La semana pasada estuvieron abordando más o menos de forma general qué era. Sí me gustaría tal vez hacer refrescar brevemente qué significó. El libro cuarto del Código Procesal Civil es donde de manera más detallada y específica se explica cuál es el modelo procesal civil. Se establece que los procesos se dividen en dos tipos, los procesos declarativos y el proceso monitorio. Este cuerpo jurídico señala que cuando una ley especial no señala cuál es el procedimiento que se va a seguir, entonces los procesos serán o declarativos o será el proceso sumario. A su vez, los procesos declarativos se dividen en dos, en procesos sumarios y en procesos ordinarios. Quería preguntarle qué significa que sea declarativo y en ese caso, por consiguiente, qué significa que sea sumario o sea, ¿qué significa o sumario? Tiene que ver con el hecho de que el ordinario es el proceso que, digamos, estándar en materia civil y ahí se especifica cuáles son los objetos y cuáles son los temas o figuras jurídicas bajo el cual se impulsa. Y el sumario es un proceso más expedito. Ambos son breves, son sencillos, son ágiles. Sin embargo, el sumario es un proceso todavía más ágil. Por ejemplo, un proceso ordinario puede durar unos 90 días aproximadamente. Si hay mediación o si se aplica cualquiera otra de las figuras jurídicas, puede durar mucho menos. Es bastante difícil especificar días, ¿no? Sin embargo, si hacemos una contabilización particular de la presentación de la demanda, de la contestación de la demanda, de las audiencias, etcétera, y el fallo y luego la sentencia judicial propiamente dicha, esa es la contabilización. Ahí podemos ver en la lámina cuál es la materia de los procesos ordinarios y cuál es la materia de los procesos sumarios. En el ordinario, por ejemplo, es cuando se dilucidan aspectos sobre la tutela de derechos fundamentales y honoríficos, la impugnación de acuerdos sociales, el arrendamiento, sea urbanos o rurales, la declaración de responsabilidad civil, la responsabilidad civil derivada de actuaciones extracontractuales, las reivindicatorias de bienes inmuebles, la cancelación de un asiento registral, la falsedad y nulidad de documentos públicos, la petición de herencia, la rendición de cuentas, la quiebra o insolvencia. Y en un proceso sumario tiene que ver con expiración de arrendamientos, las pretensiones posesorias, la rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales, la propiedad horizontal, la prescripción adquisitiva, las pretensiones derivadas de accidentes de tránsito, los derechos de servidumbre, los derechos entre comuneros, la petición de herencia, la oposición en el proceso monitorio y la oposición de actos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué significaría, digamos, monitorio, en este caso, la palabra monitorio, el término? Es como hacer un llamado a aquella persona que tiene una deuda. En este caso, hay que señalar algo, es que en la doctrina, tengo que explicarlo porque es importante que se entienda que el proceso monitorio en la doctrina puede ser por obligaciones dinerarias o por otras obligaciones, y puede ser un proceso monitorio iniciado en virtud de un documento o sin documento alguno. Por ejemplo, en Alemania, el proceso monitorio se basa en solo la palabra de la persona que dice que es acreedora de un derecho. En cambio aquí se optó por que sea documentado. ¿A qué nos referimos que sea documentado? A que tengas un documento que no es público, que no presta mérito ejecutivo y que no podés ir a un proceso de ejecución forzosa. Pero ese documento que es privado,
¿verdad? En el cual lo que se señala es que existe una obligación dineraria, necesitas que sea cumplido y para ello requiera que preste mérito ejecutivo, que eso es muy común, por ejemplo, en las obligaciones dinerarias de las pulperías, préstamos es menos complejo de cantidades menores. Por eso se decidió este proceso monitorio, porque muchas personas tenían que ir a un proceso declarativo, llámese ordinario o sumario, dependiendo de la cuantía o la complejidad de estos procesos, para poder obtener la declaración del derecho a través de una autoridad judicial. Este proceso es muy importante también para los microempresarios, ¿sí?, que hacen entregas, por ejemplo, de sus productos, firman documentos a veces que no tienen carácter de público, pero además de que no son públicos, no prestan mérito ejecutivo. Y ese es un gran volumen de casos, y entonces por eso se optó al monitorio para que obtuvieran ese título que requieren esta empresa. Esto hace más dinámico incluso el derecho mercantil a ese nivel de menor complejidad. El proceso monitorio, como dice la doctora María Amanda, es rápido, es sencillo, es escrito. El objeto que tiene es poder obtener un título ejecutivo. Se sustenta en documentos privados que hacen verosímil la deuda, atendiendo al principio de prueba de escrito, útil efectivamente en deudas, en pequeñas deudas, en créditos ante pequeñas empresas, medianas empresas, y no se requiere necesariamente de un representante o de una asesoría legal. Y eso es muy importante. La idea de este proceso es descongestionar el sistema judicial y que las partes puedan llegar a acuerdos. Ahí es donde entra, por ejemplo, el proceso de la mediación, de negociación. Correcto. La mediación, por ejemplo, en el Código Procesal Civil de Nicaragua se ha establecido como una alternativa más para la ciudadanía que pueda solucionar su conflicto. Pero, ¿de qué manera? Establece una modalidad que es muy novedosa para nuestro país, y es que la modalidad que se establece es que la mediación es previa, es decir, antes de iniciar los procesos declarativos que son ordinarios o sumarios, el monitorio o procesos ejecutivos de títulos no judiciales. En estos casos usted tiene que ir, todas las personas tienen que ir a mediar. De lo contrario, no podría iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque la mediación se ha establecido como un requisito de procedibilidad para poder admitir la demanda. ¿Y esto con qué propósito? No es de impedir el acceso a la justicia, porque algunos han creído que ese es el objetivo. No, el objetivo es, primero, divulgar una alternativa distinta, que es más rápida, es ágil, que puede en verdad solucionar y dar garantías a las personas. Y sucede que a través de la mediación usted también puede obtener un título. Claro, porque si usted llega a un acuerdo, el acuerdo se plasma en un acta y ese acta establece las obligaciones asumidas por esas personas que están participando en la mediación, y si se incumpliera ese acuerdo, esas obligaciones asumidas, usted con ese documento puede acudir ante una autoridad judicial competente para que ella pueda ejecutar de manera forzosa ese acuerdo. Entonces tiene una gran importancia, y además la otra modalidad que establece el Código Procesal Civil de Nicaragua, Ley 902, es que usted puede hacer mediación en cualquier fase del proceso, incluso en la ejecución de la sentencia puede hacer mediación, con el propósito de que esto las personas asuman su responsabilidad, que las personas puedan además rápidamente solucionar sus conflictos y puedan perdurar esas relaciones que muchas veces se rompen por la manera o el grado a que ha escalado ese conflicto que tienen entre las mismas. Relaciones familiares, relaciones de amistad a la hora de hacer algún negocio, a la hora de tener alguna deuda, me imagino que es eso. Y es agotar todas las posibilidades. Correcto. Antes de llegar ya a uno de estos procesos. Pues me imagino de que es todo con tal de, no es que evitar a toda costa, pero sí ver cómo se puede resolver sin necesidad de que haya tal vez la sentencia de algún juez. Sí, hay una gran ventaja en la utilización de la mediación y cualquier otro mecanismo alterno de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación. ¿Cuál es? Que evitas la judicialización
y se evitan esos costos que tiene un proceso judicial, lo cual tendría un gran impacto tanto para el Estado como para las personas mismas que están en conflicto. ¿Por qué? Porque tanto el Estado se ahorra los costos del proceso como las personas que, como siempre lo menciono, no presupuestan en su economía un conflicto o llegar a un proceso judicial, entonces perfectamente lo podrían solucionar. Hemos visto casos, a veces en los medios de comunicación se plantean situaciones muy relevantes que a veces esto conlleva a ruptura de las relaciones entre las personas y más cuando son comerciales y tienen un impacto en la sociedad. Entonces yo creo que la mediación es necesario que las personas la utilicen, que aprendan, que tengan este cambio de paradigma en la manera de solucionar su conflicto. Diputado, todo este tema, pues, por supuesto, de los procesos declarativos y monitorios, nosotros estamos dándole una pincelada, hay muchísimo que abordar. A la hora de que las personas tengan la necesidad de hacer uso de estos procesos, si no manejamos totalmente, digamos, qué son, para qué tipo de cosas se utilizan, la persona eso se puede asesorar por su abogado, se puede asesorar por alguien en alguna institución o algún servicio público. Perfectamente, pueden ser asesorados por un abogado privado y también pueden ser asesorados por la Defensoría Pública, que es una institución que está adscrita al Poder Judicial y que tiene designado abogados para que puedan asesorar, puedan defender, puedan asistir en materia civil de forma gratuita a todas aquellas personas que no tengan recursos económicos con que pagar un abogado privado. Lo otro es que la DIRAC, que tenemos el privilegio de tener a su directora, la doctora María Amanda, la DIRAC designa mediadores para resolver, para aplicar los métodos alternos a la resolución de conflictos. También el Código Procesal Civil establece que pueden aplicar los métodos alternos facilitadores judiciales o bien las figuras milenarias, en el caso de la costa caribe, los huistas, por ejemplo, y otras figuras que han aplicado métodos alternos a la resolución de conflictos. En este libro cuarto es donde se establecen las líneas fundamentales del cambio del modelo procesal. Una justicia transparente para dar confianza a ambas partes, tanto a la parte demandante como a la parte demandada, apunta a reducir el número de audiencias y de trámites procesales para que el proceso sea lo más breve posible, una justicia que tiene un contacto directo con las personas usuarias del sistema de justicia, es decir, una justicia humana, una justicia en donde las partes pueden presentar los elementos probatorios, cambia el rol de la autoridad judicial de una autoridad judicial pasiva a una autoridad judicial activa, se cumplen las garantías al debido proceso y es un modelo, un proceso judicial que se ajusta al modelo de despacho judicial que se está impulsando desde el Poder Judicial. ¿Algo que quisiera agregar, doctora? Bueno, que en este modelo procesal tiene un rol protagónico también, no solamente la autoridad judicial ahora porque va a ser más activo, sino también los profesionales del derecho porque tienen que estar asistiendo, representando a la parte durante todo el proceso y las partes mismas estar presentes en las audiencias, es decir, van a constatar con su presencia cuál es la actuación tanto de la autoridad judicial como de quienes les representan o asiste el abogado que les acompaña. Eso es importante. Excelente. Y esto es algo relativamente nuevo, pues todavía, digamos, nos Correcto. estamos como adaptando, informando, pero ya es pues un gran paso que se ha dado y van encaminados a que esto sea como, digamos, la norma y toda la gente ya lo pueda utilizar. Y pues nos informemos un poco más nosotros los que tal vez no estamos ejerciendo el derecho o no conocemos mucho de leyes. Pero precisamente esa es la importancia de espacios como estos. Pues les invitamos a que ustedes se informen más acerca del Código Procesal Civil. Nosotros estamos abordando cada uno de los libros y lo seguiremos abordando los próximos viernes en este segmento. Diputado. Un gusto, Ricardo. El gusto es totalmente mío y nuestro. Igualmente. Doctora, un gusto tenerla también aquí con nosotros. Vamos a pasar, yo sé que a ustedes les va a gustar este segmentito con nuestro amigo Sergio, que tiene mucho más aquí para nosotros.